Les animo mucho, esto es extra, les animo mucho a que continúen cantando los himnos. Porque desafortunadamente en muchos lugares los himnos están pasando a la historia. Y ahora usted escucha o se canta, pues muchas diferentes cosas. Pero encuentro yo personalmente, es mi pensar, que los himnarios y los himnos por sí solos, la gran mayoría de ellos tienen un mensaje. Amén. Que aún uno de los himnos que yo recuerdo cuando yo creí, puede ser que fue lo que Dios usó para aclarar mi mente en cuanto a muchas cosas en relación a Dios. Fue el mensaje de un himno. Bien, ahí en Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La iglesia en este momento es una iglesia pequeña en número. Yo observo y veo que somos en total pocos en número. Ahora, Dios sabía que en un domingo 10 de diciembre íbamos a estar un total de 10 personas precisamente. ¿Pues sí lo sabía? Sí lo sabía. Pero eso no quita el número limitado de personas que estamos ahora en el templo. Eso no quita la presencia de Dios del medio nuestro. Entonces, no se alarme. En todo caso, ore cuando vea pocos en número, sí, pero no se alarme. Porque Dios ya lo sabía y no dudo en absoluto que Él ya empezó a hacer los planes necesarios para que esto vaya cambiando. Amén. Sí me gustaría, como dice el hermano, ver que todas las bancas estuviesen llenas. Pero ¿sabe qué? No es tan fácil. Porque para que una persona determine y diga yo voy a ir al templo, cuesta. Nos cuesta a los que somos ya creyentes, cuanto más aquellos que nada tienen que ver con las cosas de Dios. Entendamos pues que aun cuando invitamos, hay ese asunto presente y se hace difícil. Ahora, consideremos el pasaje por lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, usted ore al Señor y espere en Dios. Deje el asunto en las manos de Dios y espere en Dios que Él haga la obra. Que regrese a los que están enfermos hoy. Que regrese a los que están dolidos por alguna situación en sus vidas, con tristeza o cualquiera que sea la situación. Que el Señor los regrese. Y que de paso, así como hizo con nosotros en algún dado momento, añada a su iglesia a los que van siendo salvos, que quizás están por ahí en derredor suyo. Pueden ser familiares suyos, pueden ser amistades suyas, puede ser que no sea nadie que usted conoce, pero en un dado momento alguien nos habla y el Señor usa aquello que se nos dice y nosotros venimos al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Así es de que no pierda esperanza en ningún momento. La obra no depende de nosotros. Quien la sustenta, quien la sostiene es Dios y Él es su Salvador, Él es su Señor y Él es su Salvador y Él la llevará a cabo. Así es de que, aunque se vean pocos en un dado momento, no se entristezcan. En todo caso, si les da tristeza eso, cuando vayan a casa o aquí en conjunto, oren. Vaya ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 33, un poquito más adelante apenas, Jeremías 33, versículo 3. ¿Lo encontró? Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ocasiones va a ser necesario que ustedes y yo hagamos precisamente eso,
que clamemos al Señor por aquello que anhelamos, aquello que es bueno, aquello que es agradable delante de Dios, aquello que sabemos que es la voluntad de Dios. Y podemos orar, sí, porque se aumente el número de personas aquí en el templo, porque sabemos que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Entonces, al orar de esa manera, al rogar al Señor de esa manera, no estaríamos yendo en contra de la voluntad, por lo contrario, estaríamos de acuerdo con Dios. Entonces, clame al Señor y Él responderá. Y dice, a más de eso, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el clamar al Señor y en el buscar al Señor de esta manera, en ocasiones Dios va a hacer cambios en su vida, de manera que su vida se va a fortalecer de tal manera que su fe va a ser tan firme como Dios quiere que sea. Y nunca probablemente llegamos a un estado espiritual en el cual podamos decir, yo estoy totalmente firme. No. Pero sí, nuestra fe se fortalece y luego nuestra fe ayuda a que los que nos observan vean el cambio que Dios ocasiona en nosotros y luego, por ese medio, Dios lo use para bendición de alguien más. Y no importa quién sea. Imagino yo que en el paso de los días ustedes han encontrado a veces un poco de rechazo de algunos familiares a los cuales ustedes les hablan, pero resulta que ellos están pensando de otra manera y en ocasiones el rechazo duele. Pero nunca deje de hacerlo, continúe orando, continúe haciendo aquello que usted debe de hacer. Y de ahí el resto déjeselo al Señor. Hermanos, a la verdad, Dios siempre tiene nuestra vida y nuestro futuro en sus manos. Y es necesario que en esta hora, en este día, usted no se le olvide eso. Su vida no depende de usted mismo, no depende de cualquier cosa que usted pueda lograr de aquí en adelante. Su vida depende de Dios en todos los aspectos, su prosperidad futura depende de Dios en todos los aspectos. Entonces, a los jóvenes les animo, estudien, aprendan de la mejor manera que ustedes puedan y que el Señor les bendiga en ello y les prospere. Y un día, quizás a los 3 jóvenes que veo aquí, si Dios me lo permite, 4, pues es que hay alguien que está un poco lejos y está allá y no le veía. Y son 4. Que quizás un día los que estén aquí, porque probablemente para ese tiempo yo ya no esté, y no tenga la oportunidad de verlos, pero quizás vea el doctor, dígame a alguien de ustedes su nombre de los jóvenes, de los varones. ¿Fernando o Hernando? Fernando. ¿Sí? Fernando. A lo mejor alguien de aquí escucha y sabe después el doctor Fernando. Aquí tiene su consultorio en tal lugar. ¿Por qué no? Estudien, sí, prepárense. Pero ninguna de esas cosas tiene tanto valor como su relación con Dios. Bien. En esta porción del capítulo 33 de Jeremías podíamos decir que es un nuevo día. Y un nuevo día siempre trae nuevas oportunidades. Yo continuamente tengo esto en mi mente. Cada día que el Señor nos permite vivir, el día mismo nos trae nuevas oportunidades. El día de ayer se pasó y no podemos regresar allá, no importa qué hagamos. Pero el día de hoy nos trae nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades para nuestro futuro, nuevas oportunidades para la relación de familia,
nuevas oportunidades para nuestra relación con Dios, pero le aseguro que siempre hay una nueva oportunidad, es un nuevo día. Y en ese día el Señor manifestará varias maneras hacia usted en el cual Él quiere que usted se desarrolle durante ese día. Y le aconsejo que no deje pasar los días. No deje pasar los días. Haga lo que tiene que hacer. Aproveche el día, porque es una oportunidad única y hermosa. Porque al día de ayer ya no podemos regresar. Y una vez que pasen estas 24 horas, tampoco podemos regresar. Bien, vaya por favor a Primera de Pedro. En el capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Por lo regular, cuando las hojas dejan de moverse, ya lo encontró. Muy bien. Capítulo 2, versículo 2 dice, como no voy a tomarlo antes y después que vaya a casa, por favor, léalo para que se dé una cuenta más ampliamente de lo que ahí dice y a qué se refiere, porque solo voy a usar el versículo 2. Y dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una de las cosas que va a ser necesario que esta iglesia local tenga continuamente es la palabra de Dios presente. La iglesia no crece espiritualmente a menos que utilice, predique y enseñe la palabra de Dios. La iglesia puede crecer en número y aún puede abundar como no se imagina, pero si le falta la palabra de Dios en común práctica, solo va a crecer en número, pero no espiritualmente. Estoy seguro que hay lugares en este mismo momento, templos, donde están llenos los templos, y hasta tuvieron que traer sillas y ponerlas por los lados quizás. Pero en ocasiones resulta que la palabra de Dios no está ahí. Hay algo diferente, que sí atrae el oído y la atención de la gente, pero no necesariamente es la palabra de Dios. Muchas veces, las personas que hoy vivimos, incluido la iglesia de Cristo, nos descuidamos en cuanto a la palabra y de pronto sí tenemos comezón de oír y llega alguien que habla y dice tantas cosas y de pronto ya lo que estamos siguiendo es la voz de aquella persona, pero ya no la palabra de Dios. Entonces a ustedes y a mí nos es necesario, como dice aquí, y vuelvo a leerlo porque es la mejor manera de estar seguros de lo que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, si usted se puede imaginar en cuanto a un niño recién nacido, qué interesante es que los niños pequeños y aún los animalitos cuando son pequeños apenas nacen y buscan a la mamá. Buscan a la mamá. Ahí empieza su alimentación, el sustento que van a necesitar para poder vivir físicamente. Y aquí se nos da la comparación, usando ese ejemplo, de que ustedes y yo busquemos esa palabra no adulterada. ¿Qué quiere decir algo que está adulterado? Algo que cambia de ser limpio, de ser puro, a contaminado con algo más. Y la palabra de Dios no debe ser así. Hace uno más bien
Si no supiese nada que decir en absoluto, solamente léalo a los oídos de las personas y Dios hará lo que tenga que hacer por medio de esa palabra. Pero en ocasiones ahora, pues desafortunadamente se dicen tantas cosas y se hacen tantas cosas que luego la iglesia, todos nosotros, nos vamos por un camino que no es bueno. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para algunos de nosotros quizás sea esto entendible. Yo recuerdo en el tiempo de niñez más que de juventud, que llegaban personas que vendían leche. Pero en aquel tiempo traían unas cántaras grandes, no tan alto como acá, pero sí alta suficiente, que cabían fácilmente unos 20-25 litros en cada una de esas cántaras, y le vaciaban al recipiente de la persona que compraba la leche, pero también aquellas personas tenían la costumbre de añadirle agua a la leche. Entonces lo que la persona compraba era una mezcla de leche con agua. Estaba, por así decirlo, contaminada, adulterada. Entonces, lo que esta iglesia local va a tener que hacer es orar que no falte la palabra de Dios, así, no adulterada, y que eso esté presente continuamente, y lo que el Señor va a hacer por medio de ello, ustedes lo verán y les traerá consuelo. Pero eso no puede faltar. Otras cosas pueden faltar. Mire, puede faltar el micrófono, puede faltar el púlpito, aún las bancas, pero la palabra de Dios no. Hay lugares donde personas se reúnen y todos están de pie y están apretaditos y cantan y se alegran con las cosas de Dios. Todo puede faltar, pero la palabra de Dios no. Hay muchos lugares donde no hay techo. Curiosamente, las personas están contentas así. En la actualidad nosotros probablemente no estamos tan contentos si algo así sucede. Pero esa es la realidad. Todo puede faltar, pero la palabra de Dios no puede faltar. Vaya por favor al Evangelio de San Mateo. En el capítulo 6. En el versículo 25. Nosotros por diferentes razones en ocasiones entramos en un afán, en una ansiedad por solucionar, por encontrar a veces solución a dificultades en nuestras propias vidas, en la vida quizás de nuestros familiares, si hay hijos, hijas, pues en ellos. Y bueno, todo eso viene y todo eso sucede, pero vamos a encontrar aquí que el Señor Jesús nos enseña un camino más excelente. En vez de solamente tener ese afán y esa ansiedad y esa preocupación, la preocupación usted bien sabe que no soluciona el problema. Pero la preocupación a la cual se le añade la oración, entonces sí. Pero si es solamente preocupación, no. Aquellos tienden a empeorar la situación nuestra. Por ejemplo, para que me entiendan antes de leer, si a usted le sucede algo y repentinamente se siente enfermo o enferma y no sabe qué es, y usted le teme a ciertas enfermedades y su mente empieza a trabajar y usted ha oído a alguien que dice, dijo en algún momento, esos son síntomas de cáncer. Y usted se acuerda de esto. Y ahora ya no solamente le duele donde le dolía anteriormente, ahora usted mismo va a encontrar lugares, sí, esto me duele, es lo mismo, y empieza a preocuparse. Y en realidad no hay nada de eso, pero la preocupación le pone en ese sentido.
Y por más que se preocupe, usted no lo puede solucionar. Pero cuando haya preocupación, cierta ansiedad, añádale la oración. Y entonces empezará a haber alguna solución. Pero la preocupación por sí sola no ayuda en nada. Bien, Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y voy a ir leyendo porque el tiempo se va y voy a ir tratando de explicar un poquito en cada uno de los pasajes. Dice así en el versículo 25. Recuerde que es el Señor Jesús hablándonos. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Por naturaleza nosotros vamos a tratar siempre de solventar estas situaciones. Vamos a querer tener alimento y vamos a querer tener ropa para vestir. Pero el Señor nos dice no tanto que nos descuidemos totalmente a donde no lo tengamos, pero lo que sí nos dice que hay cosas que sobrepasan en valor tanto al alimento como al vestido. Entonces dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La última es una pregunta. ¿No es la vida más que una aseveración? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Al final del asunto, la vida misma tiene más valor que la vestimenta. Qué bueno que ustedes y yo tenemos algo puesto sobre nosotros, porque no sería nada agradable no tenerlo. Pero la vida finalmente es la que tiene más valor. Y mientras que hay vida, hay alguna esperanza. Bien, versículo 26 dice, mirad, o sea que observemos, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves, el Señor las diseñó y les dio todo lo que era necesario para que ellas buscasen alimento. Y el Señor todavía es el quien se los provee. Pero las diseñó y las preparó para que buscasen alimento. Y lo buscan de diferentes maneras. Nosotros no somos de aquí de Texas, venimos de California. Y me he dado cuenta que aquí hay muchos cuervos. Y en las tiendas, por donde quiera que usted vea, hay cuervos. Y andan ahí entre los carros, están debajo de los carros, están arriba de los carros. Y pienso que están viendo a ver quién deja algo de comer. Y probablemente lo han encontrado porque continúan ahí. El caso es de que Dios prepara tanto a las aves como al ser humano. Pero a diferencia de las aves, el ser humano sí tiene que hacer algo para su propia alimentación. Pero si Dios, al final del asunto, alimenta a las aves, no siembran, ni van y recogen cosecha, y Dios las alimenta, y el Señor nos dice, ¿no entiendes tú acaso que tú vales más que las aves para mí? No quiere decir que las aves valgan poco, pero quiere decir que para el Señor usted tiene más valor. Porque el hombre y la mujer, el ser humano, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que tenemos en algunas cosas en las que nos parecemos. Y entendemos que Dios es espíritu. Bien. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? A mí sí me hubiera gustado tener 6 pulgadas más alto de lo que tengo. Y ser delgado. Y iba a decir feo, pero también que no fuera feo. Pero ninguna de esas cosas puedo yo cambiar.
aunque me preocupe, no va a suceder. El Señor sabía lo que iba yo a crecer, cómo iba a hacer todo eso, y eso es lo que permitió y eso es lo único que soy. Pero si yo me preocupase por cómo me veo, tendría que hacer muchos cambios para verme diferente. Yo sé, por ejemplo, que hay personas que se pintan el pelo cuando salen las canas. Yo no quiero hacer eso, porque sería aflicción de espíritu para mí estar con esa fatiga. Por querer cambiar algo que ya es inevitable. Hubo un tiempo que yo tenía todo el pelo negro y tenía pelo más grande y todo eso. Ahora ya no. Todo tiene su tiempo. El caso es que entendamos una cosa, tanto adultos como jóvenes que están aquí. Nosotros ciertamente, por mucho que nos afanemos, no podemos cambiar lo que ya somos en el aspecto físico, en cómo nos vemos. Pero sí podemos hacer algo en cuanto a cómo estamos espiritualmente. Eso sí. Y en eso el Señor sí está dispuesto a cambiarnos. Pero en cuanto a cómo nos vemos, las mujeres, yo dejaría eso un poquito a un lado porque las mujeres tienen lucha con mucho con eso. Ustedes sí luchan con eso, más que el varón. Ustedes tienen que arreglarse, tienen que hacer esto y lo otro y fatigan una hora y media antes de salir al templo. Algunas de ustedes, probablemente no todas, pero la mayoría del tiempo así sucede. El varón no, el varón se despierta de dormir, si se baña y se pone lo que se pone. En el caso mío, lo que mi esposa me da, porque siempre ella tuvo ese cuidado y yo se lo agradezco y se lo acepto. Ella me da lo que me ponga y yo me lo pongo. Pero las mujeres pues sí se tienen que cuidar mucho más, ¿verdad? Tienen que hacer algunos arreglos que el varón no lo hace. Bien, versículo 28 dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si usted recuerda y sabe, Salomón fue uno de los reyes más prósperos de la historia. No solamente del pueblo judío, sino que de otros reyes. Este hombre acumuló riqueza como no se imagina. Y debió vestirse muy bien siempre. Tenía todo. Pero el Señor nos está diciendo que la hierba del campo, la flor que nace de natural en los campos, ni Salomón llegó a verse como una de esas flores. Entonces, de nuevo la comparación para que entendamos que si Dios tiene cuidado de las aves, que si Dios tiene cuidado de todo lo que creó, así también Él tiene cuidado de nosotros. Pero enfoquémonos no tanto en lo externo, enfoquémonos en el estado espiritual nuestro delante de Dios cada día. La persona que ya es creyente necesita continuamente, ustedes y yo necesitamos alimentarnos de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, la oración, de manera que nuestro estado de ánimo no decaiga, ni nuestro estado espiritual decaiga. Porque está bien claro que si ustedes y yo solamente dejamos una semana total, de domingo a domingo, de no leer la Biblia en absoluto y de no orar, el siguiente domingo ustedes y yo vamos a estar apagados espiritualmente un poco. Y si aquello persiste y hay más días como esos, entonces nuestro estado espiritual empieza a reflejar a los ojos de los demás un cambio, pero no es un cambio bueno, porque la presencia de Dios ya no se refleja con facilidad en nosotros. Y dirá usted o pensará cómo se refleja la presencia de Dios en nosotros. De varias maneras. Le voy a dar un ejemplo de algo que yo observé desde que llegamos aquí hoy en la mañana. La hermana dio una clase y lo hizo muy bonito. Me gustó la clase. Bueno, pues en eso que ella hizo
se refleja la participación de Dios guiándole a llevar aquella clase. Pero pensaría yo que si la hermana se ausenta de la Biblia y de la oración por 15 días y viene y presenta la clase, va a haber momentos en que va a tartamudear mucho, se va a perder del pasaje que quería leer, el que quería presentar se le va a olvidar, y todo eso sucede porque de alguna manera algo se aleja en nuestra relación con Dios y ya no permite la participación divina, que es la que hace finalmente que lo que hay de Dios en la vida nuestra ahora se refleje y otros lo puedan ver. Yo aprecio la clase que dio. Que Dios la bendiga. Bien. Continuamos. Y dice así, versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En otras palabras, hasta donde vamos llegando aquí, entendamos una cosa, hermanos. Ustedes y yo podemos aferrarnos a depender de nosotros mismos, pero sepamos de una vez y desde ahora que por sí solos nosotros no vamos a llegar a la meta que debamos de llegar. Porque ustedes y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Usted debe renta o pago de casa, o auto, o cualquier otra cosa. No lo va a lograr por usted mismo, por usted misma. Aún puede trabajar doble de horas y aún así le va a faltar. Lo que le estoy diciendo en relación a lo que aquí dice es que el Señor nos está diciendo: deja de confiar en ti mismo, en ti misma, y confía en mí. El Señor de Él dice que de Él es la plata, el oro, el mundo y los que en Él habitamos. Entonces, no se sorprenda que Dios sí le puede suplir todo aquello que le es necesario. Pero es necesario que aprendamos a no confiar y depender de nosotros mismos. Porque ustedes y yo somos tan frágiles que cualquier cambio ligero en nuestra vida nos deja atrás. Le voy a contar rápidamente algo que un día me sucedió a mí, que con esto trato de explicar lo que estoy diciendo. Eran las 11 de la noche y yo dije: el día de mañana me voy a ir a trabajar a tales horas. Yo fui todo el tiempo que trabajé una persona cumplida, estaba ahí todos los días en el trabajo y estaba a tiempo. Y pensé, y mire que incluí, si Dios me lo permite, mañana voy a ir a trabajar y voy a levantarme a tales horas y me voy a ir y voy a llegar 15 minutos antes del trabajo y me voy a tomar una taza de café. Así pensé. El siguiente día amanecí con una gripe de esas que lo sacuden, que le dan un frío horrible, que le da temperatura y de todo eso, y no pude ir. Y aprendí de ahí algo que en cierta manera yo ya lo sabía. Yo no puedo depender de mí mismo. Usted no puede depender de sí mismo o de sí misma. No es así. Aprendamos a depender de Dios. ¿Cuál es su situación suya en este momento? Yo no sé. Pero aprenda a depender de Dios. Esfuércese en lo que a usted le toca. Pero va a llegar a un límite donde usted ya no va a poder hacer absolutamente nada. Aprenda desde ahora a confiar y a depender de Dios. Continuamos. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea la persona no creyente, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y este es el versículo clave. Por favor, léalo conmigo en silencio. El capítulo 6 de Mateo, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Recuerden, el punto más importante de todo esto es ese versículo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, que sí las necesitamos, nos van a ser añadidas. Pero es necesario primero acudir al Señor en todas las cosas. Para los jóvenes que están aquí, que planean alguna cosa en su futuro, qué sé yo, algún estudio en el cual ustedes quieren especializarse, pónganlo delante de las manos de Dios. Y lo que no puedan hacer ustedes, el Señor los ayudará. No les puedo decir que los hará por ustedes, lo hará por ustedes totalmente, pero los ayudará y los guiará y los fortalecerá para que lo logren. Pero es necesario que pongamos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, no en nosotros mismos, ni en nadie más. Por último, vamos a Josué, capítulo 1, versículos, ya solamente voy a leer del versículo 5 en adelante. Josué, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y el Señor le dice a Josué, que es el que ahora va a hacer entrar al pueblo de Dios a la tierra que Él les prometió. Y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La razón que nadie podrá hacer frente a Josué durante todos los días de su vida es porque Dios va a estar con él. Y la razón por la que usted puede lograr las mejores metas de su vida es porque Dios está con usted. No por su propio esfuerzo, ni por las propias habilidades que uno pudiera decir que tenga. Versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente. Es necesario hacer eso. En cada uno en su área es necesario que nos esforcemos y que no dejemos que el temor nos controle o nos domine. Esfuérzate y sé valiente. Hay algunas cosas que ustedes y yo sí tenemos que hacer. Por ejemplo, alguien tiene que venir y abrir el templo. Eso lo tenemos que hacer, alguien lo tiene que hacer. Y es necesario que se esfuerce. Pero luego hay cosas un poquito más difíciles. También en esas hay que esforzarse y hay que ser valiente. No darse por vencido enseguida que la situación es contraria. Continúe. Y enseguida dice, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. De nuevo, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Su vida futura está en las manos de Dios. Del futuro ustedes y yo sabemos poco. Ni siquiera sabemos si vamos a estar con vida de aquí a media hora. Aunque yo anticipo ver a esos jovencitos, quizás los vuelvo a ver, muy saludables en algunos días, o en muchos días, e igual a cada uno de los que estamos aquí. Pero la realidad es que no sabemos si eso va a suceder. Pero lo que sí tenemos que hacer es esto que nos dice aquí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra de Dios está ligada en la vida del creyente para su bienestar. No solamente espiritual, pero también físico. Porque la persona creyente
que tiene su confianza en el Señor es una persona menos enferma, es más alegre. Y cuando es alegre, sonríe. Y cuando sonríe y ríe, algo sucede internamente en el organismo que le mantiene la piel más sana. Ustedes, mujeres que quieren mantener sus caras más jóvenes posibles que se pueda, sonrían, alégrense en las cosas de Dios y el Señor hará eso. Aún los maquillajes y las cremas de Macy's no harán tal cosa igual. Sí le ayudan, yo le animo que si ese es el caso, pues vaya y compre. Pero no necesariamente va a solucionar el problema. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El futuro de esta iglesia local está en las manos de Dios. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, y si le buscamos, si ustedes le buscan, el Señor va a traer la ayuda, la solución a necesidades. Solamente que los que están aquí hoy esfuércense y sean valientes. Amén. Amén. Oren continuamente. Ustedes ya conocen, me imagino, a los jóvenes que están aquí. Oren por ellos, para que en la siguiente oportunidad, poco tiempo después, haya una clase para ellos, específicamente. Para que sean fortalecidos ellos en la fe, para que puedan enfrentar lo que viene durante la semana en la escuela, en las cosas en que ellos se envuelven. Y igual para los adultos, todo eso hace falta. Entonces, hoy, a lo mejor necesitan apartar un día solamente para eso, para orar, específicamente por esas cosas. Y en fe, esperar en lo que Dios hará. Además de eso, solamente quiero decir gracias, que el Señor les bendiga y les prospere. Yo siempre he sido, digamos, apegado a los jóvenes, es decir, ha sido una área donde yo quiero poner mucho esfuerzo en ellos. Hay más que 2 razones, pero les doy 2. Ellos son los que mañana serán los líderes de la iglesia. Y no es que diga que van a ser, sino que de alguna manera desde ahora tiene que empezar a suceder eso. Y luego, otra razón que para mí es extremadamente importante, las personas jóvenes, es porque ellos se enfrentan situaciones en el mundo de hoy, las cuales ustedes y yo, los adultos, ya no enfrentamos, pero ellos sí. El mundo es un mundo cambiante porque la gente cambia y sucede de todo ahí afuera. En la escuela donde ellos están, donde quieran, hay ciertos peligros y muchas otras cosas. Entonces, para mí, siempre desde muchos años atrás, fue muy importante el tratar con las personas jóvenes. Así pues, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a dar lugar al hermano Germán, que él pase y despide el culto, y así también si él llama a alguna oración según sea la necesidad. Hermano. Sí. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a dar gracias por el mensaje. Amoroso, buen Padre, Señor Dios de los cielos, nuevamente, Padre Dios, damos las gracias, Señor Dios, porque realmente no es una casualidad, Señor Dios,
sino que tu Padre Dios acomodas todas las cosas en su lugar, Señor. Y te damos las gracias por ese mensaje, Padre Dios, que, Señor Dios, pues hemos comprendido y hemos entendido muy bien, Señor Dios. Ahora, Padre Dios, pues todo queda en nuestras manos, Señor. Que nos esforcemos, Señor Dios, y que sigamos adelante, Señor Dios. Y Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ha sido de bendición para nuestras vidas, Señor Dios. Gracias, Padre Dios. Sigue ayudando a nuestro hermano, Padre Santo, a nuestro hermano Antonio, su esposa, Señor. Que continúen, Padre Dios, en lo que tú les has puesto, Señor Dios. Y sé que donde quiera que vayan, van a ser de bendición. Bendícenos así como estamos. Y Señor Dios, llévanos a nuestros destinos y gracias nuevamente. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.